buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión plenaria del mes de junio del 2025. Punto primero. Aprobación del acta de la sesión anterior, que ha sido repartida junto con la convocatoria y corresponde a la sesión ordinaria de 29 de mayo de 2025. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Buenas tardes, estamos de acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes, estamos de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Buenas tardes, estamos de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Buenas, estamos de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Hola, buenas tardes, estamos de acuerdo. Gracias. Pasamos al punto siguiente. Punto segundo. Aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto del Patronato de Turismo por importe de 163.200 euros. La propuesta, que cuenta con el informe favorable de intervención y que fue aprobada en el Consejo Rector del día 10 de junio de 2025, es la siguiente. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 2/2025 de modificación del presupuesto del Patronato Municipal del Turismo prorrogado para 2025, mediante la concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios por importe total de 163.200 euros, con destino a gastos que resulta necesario ejecutar, no existiendo o siendo insuficientes las dotaciones disponibles en el presupuesto prorrogado, para la adecuada organización y celebración de eventos, actividades y servicios de promoción turística, que se financiará con cargos remanentes líquidos de tesorería libre para gastos generales puestos de manifiesto la liquidación del presupuesto del patronato del ejercicio de 2024, con el contenido que ya conocéis. En segundo lugar, someter el acuerdo de modificación presupuestaria en los trámites de información, reclamaciones y publicidad previstos en la ley, considerándose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición. Y, en tercer lugar, autorizar a la Alcaldía de Presidencia para rectificar los posibles errores materiales que pudiera contener la propuesta de modificación del presupuesto. Bien, bueno, pues esta es una modificación presupuestaria que ya fue aprobada, como bien ha dicho la señora secretaria, en el Consejo del Patronato. El requisito es que sea aprobada también por el Pleno de la Corporación. Se explicó en el propio Patronato y es por la cuantía que ha comentado la secretaria. Es una modificación que se hace para cubrir gastos de aquí a final de año por un importe de 163.200 euros. Tenéis toda la información y tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Estamos de acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, igual que en el patronato votamos a favor, en el pleno también mantenemos nuestro voto positivo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Bueno, recalcar que fue explicado con todo lujo de detalle en la reunión del día 10 de junio. Yo creo que son gastos que están claramente justificados, sobre todo este tipo de actividades. Ya sabemos que, bueno, vienen a reforzar la imagen de nuestro pueblo, las actividades, y bueno, vemos que al final son gastos que tienen su éxito ya de años anteriores, por lo tanto estamos de acuerdo. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Buenas noches a todos y a todas, buenas tardes también. Nosotros estamos de acuerdo, tal y cual lo manifestamos en el Consejo Rector, pero sí es cierto que tenemos que lanzar un mensaje, y es que, como ya hablamos también con el concejal, que el patronato no se convierta en un mini ayuntamiento. Lo digo esto porque sí es cierto que todo es necesario para la realización en nuestro municipio, pero vemos pintar la iglesia de Santa Catalina, el Centro Cultural Santa Catalina, 15.000 euros, que no compete a la Delegación de Turismo, compete realmente más a la Delegación de Servicios. Y esto es algo que se hacía anteriormente y creemos que compete a esa delegación. Por tanto, advertimos que la Delegación de Turismo no se convierta en un mini ayuntamiento. Por lo demás, nosotros lo vemos todo favorable y creemos que es importante de que se siga avanzando en este tema. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Tal como se explicó en el patronato, se dio la motivación del por qué se concretaba esa partida, se te explicó en el patronato y bueno, un tema que no es la primera vez que se hace, y ustedes también cuando estabais en gestión también se llevaban, no pintar Santa Catalina, pero sí se llevaban otro tipo de actuaciones también que podemos también poner un poco en boga, ¿vale? ¿Perdón? Se han realizado actuaciones desde turismo que se han justificado por turismo, entre otras cuestiones, ¿vale? Pasamos al punto siguiente. Punto tercero. Propuesta de apoyo a la candidatura de la ciudad de Jerez al prestigioso título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La propuesta es la siguiente.
Apoyar la candidatura de la ciudad de Jerez al prestigioso título de Capital Europea de la Cultura en 2031, siendo el manifiesto de adhesión el siguiente. Apoyamos la candidatura de Jerez al prestigioso título de Capital Europea de la Cultura en 2031, reconociendo el rico patrimonio cultural y la gran comunidad artística que la definen, comprometiéndose a mostrar a Jerez de la Frontera y a la provincia como referencia de excelencia cultural y creatividad en el escenario europeo, porque creemos en el poder de la cultura para unir, inspirar y transformar nuestra comunidad. Al apoyar la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura nos comprometemos a celebrar nuestra identidad cultural y conexión con Europa, porque apreciamos las tradiciones culturales únicas, el patrimonio y la identidad de Jerez de la Frontera y de la provincia, y estamos dedicados a celebrar y preservar nuestro legado cultural para las futuras generaciones. Promover la diversidad y cultural y la inclusión, porque defendemos la diversidad de nuestra comunidad y nos comprometemos a promover la inclusión, la tolerancia y el diálogo entre personas de todos los orígenes. Creemos que el intercambio cultural y la colaboración enriquecen el panorama cultural de nuestra ciudad y fomentan una mayor comprensión y aprecio entre sus residentes. Involucrar a nuestra comunidad y promover el intercambio cultural, porque estamos comprometidos con el fomento de la participación de la ciudadanía en actividades culturales, iniciativas y eventos que promuevan la cohesión social, el orgullo cívico y un sentido de pertenencia. Al fomentar una cultura de participación e implicación, buscamos fortalecer nuestra comunidad y construir un futuro más brillante para Jerez de la Frontera. Creemos en el poder del intercambio cultural para tener puentes entre comunidades, fomentar el respeto mutuo, promover la paz y el entendimiento. Empoderar a los artistas y creativos locales, porque consideramos el valor de la expresión artística como catalizador de cambio social, reflexión y diálogo. Nos comprometemos a apoyar a los artistas y profesionales culturales en sus esfuerzos creativos. Colaborar a través de las fronteras, porque reconocer el valor de la colaboración internacional y nos comprometemos a fortalecer asociaciones y redes que faciliten el intercambio cultural y la cooperación a través de las fronteras. Promover la innovación, porque aceptamos la innovación y la creatividad como impulsores del desarrollo cultural y nos comprometemos a apoyar iniciativas que aprovechen nuevas tecnologías y enfoques para enriquecer el panorama cultural, asegurando que Jerez de la Frontera se mantenga a la vanguardia de la innovación cultural. Bien, esto nos lo trasladan por parte del Ayuntamiento de Jerez para que se traslade al Pleno por si se estima apoyar la candidatura que en este caso Jerez hace al título de Capital Europea de la Cultura para el 2031. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Bueno, nosotros vamos a votar a favor la propuesta, pero recordar que hay 10 ciudades españolas las que optan a esta candidatura. Jerez, Granada, Pamplona, Burgos, Oviedo, Toledo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria. Creo que sería un éxito que cualquiera de estas ciudades fuera Capital Europea de la Cultura, pero si es una de las dos andaluzas y si es Jerez, que es gaditana, pues muchísimo mejor. Así que nuestro voto es a favor. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. También estamos de acuerdo en mostrar nuestro apoyo a la ciudad de Jerez, a la candidatura al título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, si hacemos un mapeo, ¿no?, de la riqueza que tiene la provincia de Cádiz, ¿no?, bueno, podemos observar podemos decir que es la provincia más completa de Andalucía, ¿no? La provincia de Cádiz lo tiene prácticamente todo y bueno, y eso es gracias al impulso, ¿no?, de los desarrollos de sus pueblos y ciudades. Y la verdad que Jerez esté aspirando en este caso a optar como Capital Europea de la Cultura 2031 debe de ser un orgullo como gaditanos, ¿no? Jerez es la quinta ciudad en población de Andalucía. Jerez es capital deportiva por el Gran Premio que se celebra en Jerez, conocida por el mundo ecuestre, conocida también, por supuesto, por sus vinos. Yo creo que los vinos del Marco de Jerez son distinguidos en todo el mundo. Conocida también por el flamenco, ¿no?, por los grandes artistas que ha dado Jerez, Paco Cepero, La Paquera de Jerez,
la gran Lola Flores, ¿no? Yo creo que Jerez reúne quizás todos los requisitos y se han mencionado los 10 aspirantes, ¿no?, que concurren a este título, pero nosotros como gaditanos debemos de sentirnos orgullosos de que un municipio como Jerez esté aspirando a ser Capital Europea de la Cultura 2031. A mí cuando me llamó la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y nos trasladó, bueno, la intención que había de presentar en todos los municipios de la provincia esta propuesta, algo que también he conocido de manera cercana, porque como bien sabéis la Diputación es patrocinadora de esta carrera de fondo, bueno, en fin, una carrera de fondo que empezó el año pasado y que acabará, bueno, pues con esa resolución de la concurrencia a ese título en el 2031. Me pareció un reto, creo que apasionante, ¿no? Y por supuesto cuando nos trasladó esta propuesta le dijimos automáticamente que sí. Hace poco tiempo también apoyamos en este pleno al vecino pueblo de Barbate, ¿no?, por esa especial singularidad, y creo que hoy también apoyar por una causa positiva, ¿no?, que puede crear un muy importante impacto económico en la provincia, que va, por supuesto, digamos, va a ser un eje vertebrador de corriente, en este caso, de trasladar la cultura a todo el resto de la provincia de Cádiz, y que también, pues bueno, pues Conil también saldrá beneficiado si finalmente en el 2031 Jerez es capital de la cultura. Así que, por supuesto, nosotros como grupo municipal del Partido Popular de Conil, nuestro apoyo a esta propuesta y desear, por supuesto, y también estamos desde otras instancias también apoyando todos esos eventos que se están realizando en Jerez. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por Sí. Bien, creemos que aparte de que es importante el fomento de la cultura y de la capitalidad, el apoyar la moción y el apoyar la candidatura de una ciudad que además abandera grandes figuras de la cultura, que abandera grandes hechos, grandes hitos, pues creemos que es una apuesta bastante sólida. Creemos que el apoyarla desde el punto de vista del resto de municipios de la provincia es una cuestión que nos parece justa, evidente, y bueno, será un orgullo si esto se consigue. Así que esperemos el voto favorable. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. La portavoz del Grupo Izquierda Unida. Buenas noches. Nosotros sí estamos de acuerdo con el apoyo a la candidatura de Jerez como capital europea de la cultura. Estamos hablando de un reconocimiento internacional, de inversión en cultura e infraestructura, de un impulso importante económico y turístico para esta ciudad, de proyección de los artistas locales y además consideramos que todo lo que sea bueno para Jerez pues también será bueno para la provincia de Cádiz. Así que nuestro voto, lógicamente, es a favor. Bien, muchísimas gracias a todos los grupos políticos. Pasamos al punto siguiente. Punto cuarto. Propuesta conjunta IU, PSOE y Siempre sobre solicitud a Junta de Andalucía de adopción de medidas en relación al deterioro de la salud pública. Tras una exposición de motivos, la propuesta es la siguiente. Primero, instar a la Junta de Andalucía a que incremente el presupuesto destinado a la sanidad pública hasta alcanzar como mínimo la media nacional de inversión por habitante, garantizando su uso dentro del sector público, para que éste sea dotado con una financiación suficiente y equitativa. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a mejorar las retribuciones del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, de manera que se igualen progresivamente a la media nacional, dignificando así su labor y reconociendo su compromiso con la salud de la ciudadanía. Tercero, exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de los pactos, acuerdos y compromisos firmados con las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios. Cuarto, no permitir que el periodo del verano 2025 vuelva a significar un aumento del riesgo de enfermar a la población andaluza, cuestión que afecta de forma directa a la función de los ayuntamientos. Quinto, dotar a los consultorios y centros de salud del personal que le corresponde en atención primaria y los elementos de diagnóstico que en cada caso le corresponda. Estas decisiones conseguirán recuperar la posibilidad de disponer de plazos de cita en 24 o 48 horas y acabar con las consultas médicas telefónicas. Está demostrado científicamente que estos elementos mejoran la incidencia de mortalidad evitable e injusta de la población. Además, se descongestionarían las urgencias hospitalarias y mejorarían las esperas para especialistas hospitalarios. La atención primaria en España resuelve el 80% de los problemas sanitarios que atienden, siendo el eje vertebrador del sistema sanitario 100% público y la fórmula de gestión más eficiente.
Sexto, el deterioro de la sanidad pública es tan grande y la política de la Junta de Andalucía con la colaboración público-privada, después de 7 años de gobierno, se ha demostrado que ha fracasado. Por eso pedimos la retirada de los conciertos con la sanidad privada y que todo el dinero de nuestros impuestos vuelva a la sanidad pública. Séptimo, dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud y Consumo, al Parlamento de Andalucía, así como a las organizaciones sindicales y profesionales del ámbito sanitario. Bien, Andalucía por sí pide también adherirse a esta propuesta, aunque en comisiones no estábamos todos y no se adhirió, pide adherirse a la propuesta también. Comenzamos, si os parece, de menor a mayor, defendiendo lo que es la propuesta. En este caso tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Desde Siempre con nos adherimos a la propuesta que presentan los compañeros, como hemos hecho en anteriores ocasiones. Siempre hemos defendido lo mismo, sanidad pública y con todas las garantías. Seguiremos apoyando las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y lo tenemos muy claro, Da igual quién gobierne, la sanidad debe ser pública, debe ser de calidad y es un derecho. Es uno de los bases de nuestro sistema de bienestar. Así que nosotros nos adherimos por estas razones. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, la protección a la salud es un derecho constitucional que se configura como un pilar básico del Estado del Bienestar. La realidad es que después de 6 años del gobierno del PP, es palpable que el sistema andaluz de salud está sufriendo un deterioro que padecemos todos los usuarios del sistema, que vemos reflejado en concentraciones sindicales, de coordinadoras en defensa de la salud pública, manifestaciones de profesionales en centros hospitalarios y de salud de toda Andalucía, por motivos de falta de personal que supone que lo que están tengan que trabajar bajo presión y en condiciones lamentables. Por primera vez en la historia, Andalucía es la comunidad autónoma que tiene las mayores listas de espera sanitarias de España y la peor calidad de su sistema, a pesar que desde 2018 el presupuesto destinado a la sanidad privada ha crecido en 304 millones. En mayo de 2023 se firmó un pacto con las organizaciones sindicales para contratar 2.416 profesionales adicionales en atención primaria. Pero sabemos que en abril de 2025 los escasos datos que se pueden obtener públicamente podemos afirmar que solo llega al 20% de las plazas cubiertas. Siguen sin cumplir lo acordado en el acuerdo de mayo de 2023 en materia de carrera profesional, que es lo que agrava aún más la brecha salarial. La sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente. Andalucía continúa situándose por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante, que esto repercute en la calidad de la atención, el estado de las infraestructuras y sobre todo en las condiciones de los profesionales sanitarios. Por eso, desde el Partido Socialista también nos quisimos adherir a esta propuesta. Bien, muchas gracias. Entiendo que no hay problemas en la adhesión por los grupos proponentes. Sin problema. Pues en este caso tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Desde Andalucía por sí reiteramos nuestro compromiso con la sanidad pública, la igualdad y la dignidad de nuestra comunidad autónoma, como lo hemos hecho históricamente. Antes que naciese las Mareas Blancas y antes que se construyera incluso el Hospital de las Andas, que por cierto fue votado en contra en aquel pleno de mancomunidad por todos esos partidos que hoy se dan golpecitos en el pecho por la sanidad pública. Solo los andalucistas votamos a favor. Claro que la situación sanitaria andaluza es precaria. De manera resumida, compartiendo el fondo de la moción, Andalucía es la 5ª comunidad autónoma con menor presupuesto por habitante del Estado dedicado a la sanidad pública. Según un último informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la enfermería de Andalucía, es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo de enfermeros. Andalucía necesita unos 18.000 profesionales entre enfermeros, médicos y otros profesionales para igualar la media nacional. Somos la 2ª comunidad autónoma con mayor tiempo de espera en listas de espera quirúrgicas y la 3ª en consultas externas. Las retribuciones de los profesionales se encuentran entre las más bajas del país. Incumplimiento del acuerdo de mayo de 2023 para la mejora salarial y las condiciones laborales. Existe una desigualdad territorial en la asistencia urgente y emergente. La atención de salud mental colapsada. Los centros de salud han perdido su esencia, ya no protegen la salud integral, todo por falta de efectivo y medios. El deterioro de la sanidad pública que llevamos sufriendo en Andalucía desde hace décadas lo tenemos que frenar entre todos y desde Andalucía por fin no vamos a parar de luchar hasta por lo menos igualarnos con el resto de comunidades autónomas del país. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Izquierda Unida.
Una vez más traemos a este pleno una realidad que no podemos seguir ignorando, y es que la sanidad pública andaluza está en estado crítico. Así lo llevan denunciando durante mucho tiempo los sindicatos y las mareas blancas de toda Andalucía, y hoy lo volvemos a traer al pleno por petición de la marea blanca Las Andas, porque la situación ha empeorado, porque mientras hablamos aquí, miles de andaluces y andaluzas están sufriendo un sistema sanitario al borde del colapso. Los datos son insoportables y demoledores. Andalucía está a la cola del Estado en inversión sanitaria por habitante. Cada persona que vive en nuestra tierra recibe 189 euros menos que quienes residen en otras comunidades autónomas. Esta brecha no es solo económica, es una fractura en derechos y en calidad asistencial. Menos médicos, menos enfermeros, menos personal administrativo, menos camas, menos recursos, más precariedad, más abandono. Faltan más de 18.000 profesionales en la sanidad pública andaluza. Encabezamos las peores cifras en lista de esperas. Andaluces y andaluzas que esperan durante meses y meses para una prueba, para una consulta, para una operación, mientras se cierran urgencias en verano o se colapsan los centros de salud. Personas que no pueden esperar porque el dolor, la enfermedad, la incertidumbre o el miedo no entienden de plazos. Y en la atención primaria la situación es igual, insostenible. Centros colapsados y profesionales desbordados. Y lo más grave, Andalucía lidera el ranking de mortalidad ajustada del Estado. No hablamos de estadísticas, hablamos de vidas. Hablamos de muertes evitables, hablamos del fracaso de un sistema que ya no protege, que no llega, que no cuida como debiera. Y esto no es fruto de la casualidad ni de la mala suerte. Esto es el resultado directo de una estrategia política ejecutada por el Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonillas. Una estrategia deliberada, planificada y sostenida en el tiempo, cuyo objetivo es el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública para favorecer a intereses privados. Porque no se trata solo de una mala gestión, se trata de una ofensiva contra lo público, de recortes sistemáticos, de privatizaciones encubiertas, de desvío de recursos a empresas que hacen negocio a costa de nuestra salud. Nos están despojando de un derecho fundamental, el derecho a la salud, y lo están haciendo con total impunidad, mientras miles de familias no pueden pagar un seguro privado, mientras cierran plantas enteras de hospitales públicos y las que no se caen a pedazos, mientras los profesionales se tienen que marchar a otras comunidades autónomas en busca de condiciones laborales dignas. Por eso hoy, desde el Pleno de Conil, exigimos a la Junta de Andalucía transparencia, planificación y respeto. Respeto a nuestras vidas, a la vida de los andaluces y andaluzas. Exigimos que se escuche a los profesionales y que se invierta en lo público, que se refuerce la sanidad desde la base y que no se utilice como un mercado nuestra salud. Porque enfermar en Andalucía no puede ser lo que es hoy, una condena. Gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra, en este caso para el voto, el Grupo Popular. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Mira, cada vez que ha venido a este salón de pleno una moción en la que se le pedía a la Junta de Andalucía que se aumentaran y se mejoraran los servicios, no solo en sanidad, sino en cualquiera de las gestiones que tiene la Junta de Andalucía, el Partido Popular ha votado que sí. Pero creo que ya es hora de parar esto, ¿eh? Esto es pura política. Sí, yo sé que ahora en la réplica vais a poner todo lo que queráis. Vamos a ver. Empiezas a mirar la moción y es verdad que os tengo que dar la razón. Me estáis hablando de que Andalucía es la quinta comunidad autónoma con menor presupuesto. En el 2017 éramos la primera. Y desde la izquierda lo único que se escuchaba era que éramos la primera, pese al esfuerzo, teniendo en cuenta que desde el Estado central a Andalucía se le mermaba con 1.000 millones de euros. Actualmente, en menos de 7 años, hemos subido. Algo habremos hecho, ¿no? Ahora estamos la quinta. Pero es que no son 1.000 millones, es que son 1.500 millones anuales los que el Estado español deja de dar a Andalucía, que se los da al País Vasco, los que decís vosotros que están mejor que nosotros. ¿A cambio de qué? De unos votos, para que la izquierda esté donde esté, en el Estado. Por cierto, gastando el dinero en lo que está, en lo que hacía antes en Andalucía. Creo que no hace falta que lo repita, ¿no? Porque ahora resulta que hay una serie de casos, diremos, puntuales, donde mira qué casualidad, que se vuelven a gastar el dinero en el mismo sitio. Prostíbulos, fiestas, juergas, en pandemia. Sí, eso no viene a cuento, claro que no viene a cuento. Mire usted, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que aumentar la financiación en sanidad, en educación, en la ley de la dependencia. 45.000 millones de euros le debe el Estado español de la ley de la dependencia, la de Zapatero, el de la cejita, ¿vale? Que creó una ley perfecta, pero sin dinero. Y que la Junta de Andalucía está teniendo que poner a un 70%.
no a un 50%, porque en el País Vasco, mira por dónde, por los votitos del País Vasco, allí sí se le da el 50%. Es muy fácil venir a decir que es el Partido Popular el que está deteriorando la sanidad en Andalucía. ¿Estáis hablando de falta de infraestructura desde hace 7 años o los hospitales se están cayendo ahora? ¿Desde cuándo no se invierte en esta comunidad? ¿O es que cuando gobernaba el Partido Socialista en connivencia con Izquierda Unida se destinaba todo lo que se tenía que destinar? Ahora es que resulta que los conciertos los firmó Juanma Moreno o fue Susana Díaz. Porque aquí tenemos una memoria selectiva, ¿eh? Aquí nos entra la memoria selectiva y se nos olvida de todo. Mire usted, si queréis que desde esta bancada se os apoye, yo no tengo ningún problema. No hagáis política de esto, ¿vale? Porque, como bien dice la portavoz de Izquierda Unida, estamos hablando de personas. El mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ese que decía usted de que nosotros defendemos tanto, es el primero que dice que él es el primero que no está satisfecho, que en 7 años él quería haber hecho más por la sanidad, pero que hace falta dinero, que hace falta profesionales. Claro que sí, pregúntele a su ministra por qué no subimos los profesionales, porque os recuerdo que las mareas blancas están ahora protestando. En el 2017 había miles, cientos de miles de personas protestando por las políticas de izquierda que se daban en sanidad. Y lo vuelvo a repetir, soy la primera que estoy de acuerdo en que hay que aumentar la financiación, pero lo que no estoy de acuerdo es que desde la izquierda se utilice políticamente de esta manera algo tan sensible como es la sanidad. Y mientras que lo estoy utilizando de esta manera, no vais a tener de la mano al Partido Popular. Bien, en este caso cierran, no sé si quieren los grupos hacer algún tipo de contrarréplica o algo, pues pasamos en este caso al punto siguiente. Propuesta conjunta BiU y Andalucía por sí sobre apoyo al pueblo palestino. Tras una exposición de motivos, la propuesta es la siguiente. Primero, que el Ayuntamiento de Conil denuncie públicamente el genocidio que el gobierno sionista de Israel está llevando a cabo en Gaza y muestra su total solidaridad con el pueblo palestino. Segundo, que el Ayuntamiento de Conil, como muestra de total apoyo a Palestina, pondrá a una calle, plaza o rotonda el nombre de Palestina Libre. Tercero, se imponga por parte del gobierno español un embargo de armas y sanciones a Israel, mientras siga cometiendo el genocidio programado. Bien, en este caso es una propuesta conjunta de 2 grupos políticos. Tiene la palabra el grupo de Andalucía por sí, para la defensa. Bien, buenas tardes de nuevo. Desde Andalucía por sí pues estuvimos a bien adherirnos a esta propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque creemos que hay que seguir intentando sensibilizar y hay que concienciar, trasladar y darnos cuenta de que cuando día a día nos presentan de una manera tan cotidiana y de una manera tan fría los horrores que está viviendo el pueblo palestino, pues al final casi que lo naturalizamos y nos lo tomamos casi como algo normal, como algo cotidiano. Y muchas veces incluso la lejanía pues nos induce a pensar que eso es algo que a nosotros nunca nos va a pasar, que a nosotros eso no nos afecta. Y claro que un pleno de un pequeño pueblo muy lejano a Palestina también se puede pronunciar. Yo creo que al final eso también nos define como personas, nos define como seres humanos, y nos tenemos que reconciliar con la humanidad que se está perdiendo en algunos lugares, porque verdaderamente estamos llegando a un punto en el cual se está, como digo, pues deshumanizando completamente a las personas, ¿no? Estamos hablando del pueblo palestino, en el cual, por ejemplo, los 2 millones y pico de personas que viven en la franja de Gaza, el 100%, entre los cuales hay muchísima población infantil, el 100% está en riesgo de muerte por hambruna, con una presión brutal, con un corte de los suministros, con un corte de la ayuda humanitaria, donde ya hay más de 55.000 personas fallecidas o asesinadas. Estamos hablando de que la comunidad internacional calla, mira hacia otro lado, guarda un vergonzoso silencio, y donde hay cuestiones como, por ejemplo, el pasado 4 de junio se planteó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un alto el fuego, y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está el derecho a veto. El derecho a veto significa que con que haya uno que vote que no,
la propuesta ya no sale adelante. O hay unanimidad o no hay nada. Evidentemente, pues hubo quien votó que no y, por tanto, en el Consejo de Seguridad el alto el fuego no salió adelante. El Consejo de Seguridad es quien tiene la capacidad para poder detener este tipo de horrores, ¿no? Posteriormente, el día 12 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta del Gobierno de España y de la propia Palestina, pues lanzó también una propuesta para condenar las acciones de Israel y solicitar también el alto el fuego. En este caso sí salió adelante, pero hay que decir que la Asamblea General las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes. Por lo tanto, es una declaración de intenciones que dejó muy claro también, con 140 y tantos votos a favor, con votos en contra también de esta resolución y con otras tantas abstenciones, dejó en evidencia que hay quien está por la labor de parar todo esto, hay quien está por mirar hacia otro lado y hay quien está en contra. Así que, desde luego, esto también nos define a nosotros como individuos. A todos los que estamos en política, ya sea la pequeña, la mediana o la grande, tenemos una responsabilidad. Al final, todo el que da un paso adelante es porque quiere pronunciarse y porque tiene algo que decir, ¿no? Desde el pleno del Ayuntamiento de Conil tenemos algo que decir. Y aunque, como he dicho al principio, aunque seamos el pleno de un pequeño pueblo que está muy lejos del horror, pero también yo creo que nos define, ¿no?, a los que estamos aquí, cuáles son nuestra forma de ver todo esto y que la distancia no nos haga cómplices. De manera que, evidentemente por eso nos hemos adherido a esta propuesta, porque consideramos desde Andalucía por sí que no podemos callar ante el horror y ante la barbarie y decidimos que esta propuesta de Izquierda Unida merecía que nos adhiriéramos. De manera que también me gustaría pedir el voto favorable del resto de grupos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Bueno, desde la madrugada del 7 de octubre del año 23 estamos siendo testigos, ¿no?, de una escalada en el conflicto entre palestinos e israelíes, que es un conflicto que dura ya casi 75 años. Y estamos asistiendo a un genocidio, y ahora explicaré por qué entendemos que es un genocidio, de forma televisada, algo que quizá no ha ocurrido nunca en la historia. Y a veces cuando vemos tantas imágenes de horror en la televisión parece que nos volvemos insensibles, ¿no? Lo damos ya como algo que ocurre y ya está, ¿no? Y ante este tipo de cuestiones pues tenemos que hablar de estos temas y poner de manifiesto qué opinamos. La franja de Gaza se ha convertido en una ratonera prácticamente. Allí no puede entrar ni salir nadie. El Estado israelí ha impuesto un bloqueo total y absoluto y está no solo bombardeando, matando a niños, van en torno a 15.000, menores de un año, niños y niñas, en torno a 800, casi 35.000 muertos ya en total. Un disparate, ¿no? Y lo están matando como se hacía en la Edad Media con los castillos, que se ponían las tropas alrededor y no dejaba que ni saliese ni entrase nadie y que se muriesen de hambre, pues prácticamente están haciendo esto. Y por lo tanto esto es un disparate, ¿no?, en los momentos en los que vivimos, debido a intereses imperialistas, territoriales, de control de la zona y en definitiva, pues estamos viendo cómo todas las naciones, especialmente algunas de ellas, en concreto Estados Unidos, como hemos visto hemos oído disparates como que aquello se convierta en un resort, ¿no?, la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, que me expliquen qué es lo que quieren hacer con los gazatíes, ¿no?, que no es otra cosa que exterminarlos y echarlos de allí. Por eso decimos que es un genocidio en toda regla. De hecho, muchos de los puntos, genocidio fue una palabra que apareció justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablábamos del genocidio de los nazis contra los judíos, ¿no? Y justo ahí aparece esa palabra, genocidio, ¿no?, que se da en concreto cuando se trata de destruir un grupo étnico, nacional, racial o religioso. En este caso estamos asistiendo a la matanza de miembros del país de palestinos y Palestina. Estamos viendo cómo el Estado de Israel somete de manera intencionada a unas condiciones de existencia que son imposibles. No les permite el acceso al agua del río Jordán, por ejemplo.
además de destruir todas las canalizaciones, en fin, las infraestructuras. E incluso vemos cómo hay incluso campos de concentración que han sido puestos de manifiesto por la ONU y Amnistía Internacional, y que ya llevamos décadas denunciándolo, ¿no? Por lo tanto, estamos asistiendo a esto, a una destrucción de un pueblo, del pueblo palestino, a un genocidio en toda regla, y por lo tanto no podemos permanecer callados, porque aquel que calla pues se convierte en cómplice, ¿no? Por eso, desde Izquierda Unida hemos querido traer este punto aquí. Quizás tenía que haber venido antes, porque sin duda alguna es algo que lleva ya un tiempo, ¿no? Pero como decía el portavoz de Andalucía por sí, somos un pueblo pequeño, pero como decía Galeano, ¿no? Pequeñas cosas, eso en muchos sitios pequeños contribuyen a que las cosas cambien, ¿no? Y eso ocurrió precisamente con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Por lo tanto, desde Izquierda Unida solicitamos al Ayuntamiento también que en esa muestra de solidaridad pues se ponga el nombre a una calle, a una plaza, a una rotonda con el nombre de Palestina Libre, ¿no? Entendemos que sería una buena medida, y por otra parte exigimos al Gobierno de España a que sin duda alguna pues no negocie absolutamente nada, ni venda armas, ni absolutamente nada con el Estado de Israel, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Muchas gracias. Alguien dijo algo parecido a que la guerra era el sitio donde hombres jóvenes que no se conocen mueren por los caprichos de gobernantes con intereses que sí se conocen, pero que no mueren. Así actúa la geopolítica. Esto es el patio actual de los grandes monstruos del mundo. Y ya no hay guerras mundiales, no se atreven, entonces cogen pequeños reductos y hacen su propia guerra plagada de intereses. Y nosotros pensamos que es un genocidio, en toda regla, porque no están en igualdad de condiciones, porque Palestina no tiene la potencia de Israel ni los apoyos geopolíticos que tiene Israel. La verdad es que yo creo que una de las cosas más dolorosas del conflicto es el día a día, la actualidad, la televisión, las redes sociales y cómo se ve el maltrato del pueblo. Yo incluso no diría, que por lo que yo observo, y es una reflexión propia, que no tiene que ver ya ni con la religión ni con nada, simplemente un punto estratégico global, y lo quieren los unos y los otros, y se llevan por delante a quien sea. Nuestro voto es favorable, y decir que, bueno, de pequeñas cosas se hizo el mundo, ¿no? Así que si un pequeño pueblo hace esto, y si todos los pequeños pueblos hacen esto, es difícil que llegue hasta arriba, hasta las altas esferas mundiales, pero bueno, aquí estamos nosotros apoyando esta moción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, lo que está pasando en Gaza es una tragedia sin nombre. Es algo que no nos dejan ver. Sabemos lo que pasa y sabemos que hay 2 millones de personas muriendo de hambre. Y el mundo no reacciona. Hemos perdido el sentido de la humanidad. Y desde el Ayuntamiento debemos promover la justicia y la paz, trabajar hacia una solución justa y pacífica del conflicto entre Israel y Palestina, proteger los derechos humanos del pueblo palestino y promover la dignidad y la seguridad. Desde el PSOE de Conil queremos denunciar públicamente el genocidio que el Gobierno de Israel está llevando a cabo en Gaza y mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino, nuestro voto favorable. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, la portavoz del Grupo Popular. Bueno, con respecto a esta moción, yo vaya de antemano que creo que es una moción que no es aquí donde se tendría que debatir, que esto se debería debatir en Naciones Unidas, que sí que es cierto que por mucho que nosotros queramos apoyar o no apoyar acciones aquí, de poco van a valer si al final no hay una unidad donde lo tiene que haber, que es en Naciones Unidas. Yo no sé si es un genocidio o no lo que se está haciendo, porque yo no tengo la capacidad como para abordar esa definición. Lo que sí que es cierto es que aquí se nos están olvidando una cosa, y es que aquí hay un grupo terrorista que es el causante de todo esto. Yo no creo que haya ningún gobierno que esté queriendo machacar a una población conscientemente. Lo que sí que es cierto es que hay un grupo terrorista que está afianzado en una región y que está atacando a un pueblo soberano. Desde el Partido Popular siempre se ha defendido la soberanía tanto de Palestina como de Israel, las dos.
Eso que no queda la menor duda. Pero también somos conscientes de que esto, si no es a través de Naciones Unidas, no vale absolutamente para nada. Pero absolutamente para nada. Nosotros podemos poner plaza, podemos poner calle, podemos traer una moción todos los meses, si queréis, que no vale absolutamente para nada. Si no se va totalmente unido de la mano donde tiene que ir, en Naciones Unidas. Hay un tribunal en La Haya, que ahí es donde se tienen que juzgar los crímenes de guerra, donde se tienen que judicializar los genocidios. Pero hay una cosa que está muy clara, nos estamos dejando atrás y estamos queriendo solo atacar a una supuesta parte. No he escuchado absolutamente nada, ni una sola crítica a un grupo terrorista como es Hamás. ¿Por qué lo que está pasando en Palestina sí es un genocidio, pero no lo que está pasando en Ucrania? Pregunto, ¿vale? Entonces yo creo que actualmente, por desgracia, hay bastantes conflictos internacionales que tienen abiertos unos frentes en los que de una vez por todas y de la mano, no como en algunas ocasiones se está haciendo a través de este gobierno, querer ir en solitario y abanderando banderas que no llegan a nada, porque aquí o se va con unanimidad o no vale para nada, y señalarse en este caso no es ni bueno ni productivo. Creemos que no es el foro, pero no porque yo no me quiera ni siquiera mencionar. Es que me parece que en esta moción aquí falta una condena hacia los actos terroristas de Hamás. No veo yo aquí, en la propuesta de acuerdo, aquí llamamos y decimos que estamos en contra de un genocidio, que vuelvo a repetir, que eso será un tribunal internacional el que decrete si existe o no existe un genocidio. Pero, ¿y sobre los ataques de Hamás que está recibiendo el pueblo de Israel? Aquí en esta moción no veo absolutamente nada. Ese es el problema. El problema es cuando el conflicto no se toma en todas sus partes, sino que nos ponemos solo de una parte y analizamos solo por una parte y queremos ir de lanzadera. De lanzadera no se puede ir. Hay que ir de la mano. Y para eso existe un organismo que son Naciones Unidas. Y es desde ahí de donde se tiene que debatir. ¿Poner un nombre por pueblo palestino libre? Pues no sé, pues a lo mejor sí. También tenemos por ahí, creo recordar, que se dejó ¿a quién? A un pueblo algo así tirado como los saharauis. ¿Os acordáis de ellos? Porque aquí la izquierda os partís la cara por el pueblo saharaui, pero los habéis dejado abandonados, tirados. Ahora estamos con Palestina. De Ucrania nos hemos olvidado. De Irak nos hemos olvidado, de la guerra de Irán. Nos hemos olvidado de las bombas que pone Hamás. Y aquí nos ponemos de un lado. Y lo vuelvo a repetir, que yo no estoy de acuerdo, claro que no. No me gusta ninguna guerra, pero ninguna, ni la dialéctica siquiera. Pero lo que no podemos es tomar desde aquí un bando y el otro. ¿No vamos a condenar los ataques terroristas que están sufriendo la población de Israel? ¿Aquí solo nos vamos a acordar de la defensa que está haciendo Israel? Entonces esto hay que tenerlo un poquito más serio. Esto no es venir aquí delante del público y ponerse bien puesto y decir estamos a favor de la defensa del pueblo palestino. Pues claro que sí, que yo estoy en favor de la defensa del pueblo palestino. Pero de esta moción no dice nada de eso, ¿eh? Esta moción toma parte en un conflicto. Y precisamente desde CONIL no creo que sea de donde haya que tomar parte. Bien. ¿El voto? No. Que no. Contrario. ¿Puedo responder? Sí, se abre para cerrar ya lo que es la propuesta. No sé, Andalucía por sí quiere comentar algo. Qué duro está. No, el voto favorable de los grupos que han votado positivamente. Bien, sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Vamos a ver, yo no sé si tú te has leído la moción, Fuenzsanta, me da la impresión de que no, ¿vale? No te un momentito, por favor. ¿Vale? Yo he atendido a tu explicación, atiende a la mía, por favor, ¿vale? Nosotros en la propuesta sí se habla de Hamás. Pasa que tú, bueno, has querido poner el foco en otra cuestión. Y en concreto dice: como respuesta al atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha puesto en marcha una ofensiva desmedida contra objetivos civiles, con nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza, que está causando miles de víctimas inocentes y una gravísima crisis humanitaria. Estas acciones son una nueva violación del derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Vamos a ver, claro que condenamos el terrorismo de Hamás, por supuesto que sí, estaría bueno. Pero ¿tú crees que se puede eliminar a un grupo terrorista
a cañonazo. Es como matar moscas a cañonazo, Fuensanta, y es lo que están haciendo. Están matando a la población civil. ¿Sabe usted cuántos muertos van en Ucrania? Que son muchos, ¿eh? Van en torno a 5.000 muertos de población civil, que son muchos, ¿eh? Estamos hablando de más de 35.000 ya en la franja de Gaza. Estamos hablando de un exterminio, ¿vale?, del pueblo palestino. Por lo tanto, no me ponga aquí el foco en Hamás, en los terroristas. Pues claro que estamos en contra y claro que hay contra ellos. Pero aquí es que están bombardeando escuelas, bombardeando hospitales. No dejan que entre la ayuda humanitaria, ¿vale? Los han metido en una ratonera y lo están exterminando. ¿Tú has oído las declaraciones de determinados ministros israelíes hablando de los palestinos? Hablan de ellos como animales, ¿eh? ¿Nos suena de algo esto? ¿Nos suena de algo en la historia? ¿Eh? ¿Nos suena de la Segunda Guerra Mundial? Por lo tanto, no ponga usted el foco en el grupo terrorista. Defienda a los civiles, a la población, a los hombres y mujeres palestinos, a los niños y niñas que mueren. 15.000 niños, 800 menores de 1 año. Bombardean hospitales para que no puedan atender a los heridos. Es un despropósito, es un disparate. Ahí estamos asistiendo a un genocidio y a una barbaridad en el siglo XXI. No me cuentes historia ahora de otros pueblos donde, bueno, sin duda alguna, nosotros nos hemos puesto de lado de aquellos que son oprimidos por parte del gobierno que sea, ya sea del gobierno de la nación, ya sea de la ONU. Y mire usted, sí, estas cosas hay que hablarlas aquí. Es importante que se hable. ¿Por qué no vamos a hablar en el pleno municipal de Palestina? Pues claro que sí que tenemos que hablar de Palestina. Es que si no seríamos unos insensibles. Y no lo somos, ¿no? ¿O no nos duele la muerte de un niño? Pues claro que nos duele, ¿no? A causa de las bombas, ¿no? Malditos los canallas que montan sus guerras, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, vamos a dejarnos ya de otra historia y de desvirtuar lo que aquí se trae. Aquí estamos, nos ponemos de lado de la población civil, de los hombres y mujeres que solo quieren vivir en paz y no que le quiten su territorio. Juan, y ahora, de los puntos de acuerdo. Tú imagínate por un momento, ¿vale?, que a ti, vamos a imaginarnos aquí en Conil, aquí tenemos nuestro territorio y aquí vienen e intentan quitarnos desde hace 75 años nuestro territorio, el espacio que tenemos para vivir, para sembrar, para desarrollarnos, que lo que han hecho en Gaza los israelíes, y quitándole poco a poco, y venga, y masacrándolo, y masacrándolo. Pues bueno, pues yo no justifico la violencia de ningún tipo, pero ha surgido un grupo radical, que es el de Hamás, que es el que tienen que eliminar y con los que tienen que luchar, no contra la gente que vive allí, los hombres y mujeres que viven allí, que solo quieren trabajar y vivir. Por lo tanto, no entiendo por qué ese voto en contra tan radical, ¿vale? Porque se pone usted de lado de aquellos que ejercen la violencia contra aquellos que no pueden, porque la guerra, sin duda alguna, de los israelíes no está en igualdad de condiciones. La potencia que es a nivel mundial Israel en cuanto a armamento es una lucha desigual, es un disparate, es como pelear con tirasinas contra tanques, misiles y todo tipo de armamento. Por lo tanto, nosotros sabemos de qué lado nos ponemos y de qué lado estamos. Por eso no entendemos la postura del Partido Popular. Bien, pasamos al punto siguiente. Punto sexto. Propuesta conjunta Andalucía por sí y siempre relativa a desclasificación de los documentos relacionados con el asesinato de Manuel José García Caparrós. La propuesta es la siguiente. Primero, instar al Gobierno del Estado a que adopte las medidas necesarias para la desclasificación inmediata de todos los documentos relacionados con el asesinato de Manuel José García Caparrós, que obran en poder del Congreso de los Diputados o de cualquier otra institución del Estado. Segundo, solicitar al Congreso de los Diputados que facilite el acceso público y sin restricciones a dichos documentos, garantizando así el derecho a la verdad de la familia y de toda la ciudadanía andaluza. Tercero, mostrar el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Conil de la Frontera a la figura de Manuel José García Caparrós como símbolo de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Cuarto, trasladar este acuerdo al Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Andalucía, a la familia García Caparrós y a los medios de comunicación. Bien, es una propuesta conjunta del Grupo Siempre y Andalucía por sí. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Muchas gracias.
Bueno, están a punto de cumplirse 48 años de la muerte, del asesinato de una persona y no se sabe quién lo asesinó. Yo creo que podía ser el resumen de la historia de Manuel José García Caparrós, un hombre asesinado en Málaga que participaba en una manifestación reivindicando ni más ni menos que la libertad y la plena autonomía andaluza. Con tan solo 17 años, el sindicalista de Comisiones Obreras perdía la vida a causa de un disparo. Lo más grave del hecho es que no se sabe nada. Todo clasificado, mientras que colgaba la bandera de Andalucía en la fachada de la Diputación, a plena luz del día, delante de centenares de manifestantes. Un suceso que conmocionó a la sociedad andaluza y han pasado más de 40 años, no conocemos la verdad, no se han resuelto las demandas de las familias, siguen reclamando y nadie les contesta. Hablábamos antes del granito de arena en Palestina, que yo sí pienso que, bueno, que cada uno de su opinión es importante y nos parece que en este caso pues, es lógico y sentido común que esos familiares y muchos andaluces que sintieron aquel día como un mal día, pues pidan la desclasificación de la documentación de este terrible asesinato. Recientemente las hermanas de este joven han pedido por carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, la desclasificación de los documentos. La publicación de los mismos, cuestión que se le prometió el mes de febrero pasado, sin respuesta. Es la segunda carta que se le remite, la primera fue en 2018 y que no tuvieron respuesta. En febrero del 25, la vicepresidenta María Jesús Montero declara que facilitaría esa desclasificación, pero en realidad han pasado esos 4 meses y no ha llegado. Yo creo que es importante esta moción porque es lógica, sentido común, que se esclarezca quién apretó el gatillo de aquella arma que acabó con la vida de una persona que tan solo estaba subiendo a colgar una bandera, que en este caso además es la bandera andaluza. Por eso nos adherimos a esta moción, que nos parece acertada y ojalá el Gobierno cumpla y desclasifique estos documentos y aparezca pues, el asesino de esta persona. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Muchas gracias. Bueno, el 4 de diciembre de 1977, que es una fecha que los andaluces y las andaluzas conocemos muy bien, pues el joven malagueño Manuel José García Caparrós, un joven de apenas 17-18 años, fue asesinado durante una manifestación en Málaga reivindicando la autonomía de pleno derecho de Andalucía. Aquel día, cientos de miles de andaluces y andaluzas se movilizaron pacíficamente a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma para reclamar una autonomía en igualdad. Hay que decir que fue una jornada en la que más de 2 millones de andaluces y andaluzas salieron espontáneas y pacíficamente a las calles, lo que además constituye un hecho histórico en nuestra tierra, ya que se convirtió en la mayor manifestación pública, pacífica y espontánea desde los tiempos de la Segunda República Española. Pese a que han transcurrido pues, cerca de 50 años, la muerte de García Caparrós sigue sin esclarecerse debidamente. Y su figura no ha sido reconocida en el marco de lo que le corresponde, el ser una víctima del aparato represivo de una transición que todavía guarda pues, secretos y silencio. Y su figura, a lo largo de los años, de las décadas, pues se ha quedado y se ha convertido como un auténtico símbolo. Un símbolo de la lucha del pueblo andaluz por su autonomía. Y también de la represión que ejerció en ese momento el Estado sobre la población civil que se manifestaba pacíficamente. Por eso también muchos andaluces y andaluzas reivindicamos el 4 de diciembre como el verdadero Día de Andalucía, ya que fue cuando se hizo visible y se materializó el sentir del pueblo andaluz de no ser de segunda categoría. La familia, las hermanas, reivindican la verdad. Reivindican que se esclarezca y que se aclare qué fue lo que ocurrió. Y esto pone en evidencia que nuestro país sigue guardando deudas democráticas. Este es un gran ejemplo, pero a lo largo y ancho de nuestra geografía hay muchos otros anónimos que
que siguen en el olvido. El derecho y el compromiso con la verdad, con la justicia, con la reparación, forma parte de los principios básicos de la memoria democrática. El caso de García Caparrós, como digo, es un símbolo de la represión política durante la transición española. Y, por tanto, tenemos la obligación moral de esclarecer lo que ocurrió. Porque no se trata solamente de recordar, de reivindicar, sino también de honrar. Y hablando de una figura que recibió un disparo únicamente por enarbolar una bandera andaluza, creemos que es de justicia que su tierra, su comunidad autónoma, exija la verdad. Así que por eso esperamos el voto favorable de todos los grupos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Buenas tardes. Por todos es conocido que Manuel José García Caparrós fue un joven malagueño asesinado en 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza, tal como han dicho los dos portavoces. La familia lleva décadas reclamando justicia y acceso a la verdad. Entendemos que es un acto de justicia y de memoria. Manuel José García Caparrós fue víctima de la represión durante un momento crucial en nuestra historia y aún hoy, décadas después, su caso sigue envuelto en silencio y secretos. Estamos de acuerdo que es fundamental que el Estado desclasifique los documentos relacionados con su asesinato para que su historia y la de tantos otros no queden en la sombra. Que aunque bien es cierto, tal como ha dicho el portavoz de siempre, que se prometió que se iban a desclasificar, todavía no ha pasado. Reiteramos que es un acto de justicia reconocer públicamente a García Caparrós y entendemos que es honrar la lucha del pueblo por la libertad, la justicia y enviar un mensaje claro de que en CONIL valoramos la verdad y la memoria democrática. Tenemos que seguir contando la verdad de lo ocurrido para que no vuelva a repetirse, y más en los tiempos que corren con los mensajes y los actos de odio que vemos diariamente. Es justo que tras tantos años la familia de Manuel García Caparrós pueda cerrar heridas, pudiendo acceder a la documentación para avanzar y atender a las reivindicaciones que esta familia lleva tantos años esperando. Por lo tanto, nuestro voto es favorable. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Buenas tardes. La portavoz. García Caparrós era un joven malagueño de 18 años, trabajador de una fábrica de cerveza. El 4 de diciembre de 1977 participó en una manifestación masiva en Málaga para reclamar autonomía para Andalucía. Es un momento clave de la transición española, tras la dictadura franquista. Durante esta jornada histórica, en la que más de 1 millón de andaluces salieron a las calles en toda la comunidad, la manifestación en Málaga fue reprimida con violencia por la Policía Armada, al intentar colocar una bandera andaluza en un edificio. García Caparrós fue disparado por un agente policial y murió en plena vía pública. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos manifestar nuestro respeto profundo por la figura de García Caparrós, cuya trágica muerte el 4 de diciembre de 77 marcó un momento clave en la historia de Andalucía y en el camino hacia nuestra autonomía. Entendemos el dolor de la familia y compartimos la necesidad de arrojar luz sobre todo lo ocurrido. Por eso queremos dejar claro que el Partido Popular ya ha respaldado en el Parlamento andaluz la desclasificación de los documentos relacionados con este caso y el reconocimiento público de la figura de García Caparrós. Fue una víctima de la represión policial durante la transición, un joven que defendía pacíficamente los derechos de su tierra y como tal debe ser recordado. Por todo ello, apoyamos la moción presentada. Gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho, pero lo único que queremos es que el compromiso que se adquiere delante de la familia por parte de una ministra, en este caso la ministra Montero, en febrero en Málaga, en un acto, en concreto creo que fue el día 28 de febrero, de reconocimiento de la figura de García Caparrós, pues que cumpla. Simplemente que cumpla con lo que dijo, que es la desclasificación de los documentos para conocer qué ocurrió ahí, quién fue el que disparó y, en definitiva, esclarecer todos los hechos que ocurrieron ese día tan importante para la comunidad andaluza. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que recuperar la memoria democrática, no solo de Manuel García Caparrós, pero en definitiva de todos los muertos que ha habido en este país a lo largo de la historia. Por eso también insistimos en los muertos que hubo, o asesinados, mejor dicho,
durante la guerra civil, ¿no? y todo el periodo posterior. Sin duda alguna, se trata del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que forman parte de esos principios básicos que hablamos cuando hablamos de esa memoria democrática, ¿no? Por lo tanto, nosotros totalmente de acuerdo. De hecho, han sido muchas las iniciativas que hemos llevado al Congreso, pero sin duda alguna han caído en saco roto. Esperemos que esta sea la definitiva. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos al punto siguiente. Punto séptimo. Propuesta conjunta PSOE-EIU relativa a colocación de elementos de sombra. Tras la exposición de motivos, la propuesta es realizar la ejecución del plan de sombras acordado por unanimidad el 24 de noviembre de 2022 y que se cuente con la colaboración de asociaciones vecinales, de empresarios y colectivos para valorar los lugares más adecuados para la colocación de dichas zonas de sombra. Bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias. En este caso presentamos esta propuesta conjuntamente con Izquierda Unida porque, teniendo en cuenta las altas temperaturas que estamos sufriendo debido al cambio climático, entendemos que estas aumentan el riesgo para la salud. Los lugares de sombra nos ayudan a protegernos del calor y previenen problemas como golpes de calor y deshidratación. Mejoran la calidad de vida, permitiendo a las personas que disfruten de espacios públicos de forma segura y cómoda. Además, fomentan un entorno más sostenible con árboles y estructuras que mejoran el aire y la biodiversidad. Implementar estos espacios es una forma sencilla y efectiva de cuidar a nuestra comunidad y el medio ambiente. Se propone modificar la normativa para que colectivos vecinales puedan solicitar la instalación de elementos de sombra como velas tensadas en parques, plazas y calles. La idea es colaborar con las asociaciones y comerciantes para identificar los mejores lugares y así combatir el calor y los efectos del sol, promoviendo la participación ciudadana en la mejora de nuestro entorno. Además, que se reafirme el compromiso de ejecutar el plan de sombreado que fue aprobado ya en el 2022 por unanimidad y por todo esto pedimos el voto favorable de todos los grupos. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Buenas tardes. La portavoz. Bueno, como he podido comprobar, las altas temperaturas suelen llegar antes y suelen irse más tarde. Nos han cogido gustito a todo. Y bueno, como se explica en la exposición de motivos, ya son numerosos los municipios y las ciudades que llevan a cabo también esta iniciativa de buscar e instalar sistemas como las velas tensadas, que son las que se suele pedir para las calles, etcétera, y para parques y otros lugares. Cuando no es posible, por supuesto, el arbolado, ¿no? Siempre debemos pensar en que los árboles es lo fundamental para dar sombra. Nosotros con esta moción lo que pretendemos es que se cambie, se modifique la ordenanza para que no solo pueda acceder a colocar estos veladores pues los comercios o los restaurantes, sino también tengan la posibilidad pues diferentes colectivos, diferentes vecinos, barriadas, que hay algunas zonas del municipio de Conil, en el casco urbano, que son pequeñas barriadas, donde la gente se suele sentar al fresquito, pues mira, sería una zona buena para poner esos veladores. Y nosotros pedimos eso, ¿no? Que se modifique esa ordenanza y, bueno, siempre con un modelo acorde a nuestro municipio y también a nuestro patrimonio. Por eso pedimos el voto favorable. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal tuvimos que retrotraernos que en el año 22 no estábamos aquí y le echamos un vistazo a la moción, que no un plan, fue una moción. Se aprobó una moción, pero nunca hubo un plan porque no nos consta, que decía la moción elaborar un plan de sombra que contribuya a combatir los efectos de la radiación solar. Crear y actualizar un inventario del patrimonio arbóreo con el objetivo de conocer la situación real de los espacios, proteger y promover la biodiversidad. Entonces, hay una moción, no hay un plan ni hay un inventario, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro. Pero sí que es verdad que me van a permitir que les explique y que les cuente, porque sí que hay conciencia en este gobierno y sobre todo en la delegación que yo ostento, que es la Delegación de Educación, porque nosotros sí nos planteamos dar sombra y estamos dando sombra. De hecho, le pusimos al proyecto Dando Sombra sin saber que esto existía antes, lo de Dando Sombra, ¿no?
Nosotros sí que denotamos que las altas temperaturas están afectando, como bien dicen los compañeros, pero no solo es que denotáramos que esas altas temperaturas están, sino que nos fijamos en los patios de los colegios, que prima el hormigón, porque era la constante, hormigón para todo y desde hace mucho tiempo, y vemos como nuestros pequeños en esos meses de más calor, pues casi que se acurrucan en las partes que dé sombra, en una pérgola que se ha puesto, en cualquier sitio que dé un poco de sombra. Entonces, desde la delegación hemos plantado este año 28 árboles. 28 árboles en pleno hormigón, además, con la instalación. Hemos puesto 2 árboles de tierra, 2 árboles sembrados en tierra en campos de Conil, que nos lo pidieron ellos, aunque son los coles que tienen más sombra de todo. Un árbol en Menéndez Pidal, una demanda también antiquísima de este colegio. 5 árboles en Los Bateles, 5 árboles en el Colegio de Los Bateles. 10 árboles en Fernández Poza y 10 árboles en Tomás Iglesias, lo que hace un total de 28 árboles. Cuando la segunda fase llegará el año siguiente con el nuevo presupuesto, que llegarán otros 28, 30 árboles. Yo creo que son iniciativas que hace ver que este gobierno se preocupa por dar sombra y porque los espacios para nuestros pequeños estén. Nosotros vamos a apoyar la propuesta porque pensamos que no solo son los colegios, sino nada más, pero por algo hay que empezar. Entonces, os digo, se puede empezar por una moción o se puede empezar currando y nosotros pues, nos hemos puesto a trabajar y hemos puesto a sembrar árboles, ¿vale? Muchas gracias. Nuestro voto es favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. De acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Como decía el compañero, se están ya dando pasos bueno, sobre todo en temas sensibles como son los coles, donde hemos entendido que es un buen punto donde empezar a trabajar para dar esa sombra y bueno, también hablar de esos refugios climáticos tan necesarios en los municipios, como hemos dicho, por el tema de las altas temperaturas. Estamos de acuerdo con esta moción, evidentemente, y creemos que es importante que también podamos dar un punto más a nivel patrimonial y a nivel colectivo y participativo con distintos colectivos, como bien habéis comentado en la moción, donde se pueda pues, iniciar la viabilidad de donde se quiera y donde se pueda pues, poner algo de este tipo, algún elemento, algún mobiliario urbano, donde facilite, pues bueno, al final que se sociabilice y que estemos en la calle el mayor tiempo posible, que es lo que nos gusta en definitiva. Estamos de acuerdo con esto. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Queréis hacer algún apunte los grupos proponentes? El voto favorable y bueno, que nos alegramos que se haya empezado por los coles porque creo que los niños merecen tener sobra ante todo y bueno, que se mire la posibilidad del cambio de ordenanza porque ahora mismo es que los colectivos vecinales con la ordenanza que tenemos no pueden pedir ningún espacio de sombra. Yo no sé si es la ordenanza como tal, pero bueno, por lo menos se le da una vuelta y se revisa. ¿Sí? Que se dé el paso y no la guardemos en un cajón, por favor. Ok. De acuerdo. Bien, pasamos al punto siguiente. Punto octavo. Propuesta PSOE sobre implantación de taquillas inteligentes en el mercado de abasto. Tras la exposición de motivos, la propuesta es, primero, impulsar la instalación de taquillas inteligentes con la necesidad de refrigeración pertinente en el mercado de abastos de Conil de la Frontera, que permitan a los clientes recoger sus compras realizadas previamente por algún canal digital alternativo, garantizando que cumplan con toda la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria. Segundo, buscar la financiación para la implantación de dichas taquillas inteligentes a través de subvenciones existentes para la digitalización del comercio y modernización de los mercados municipales. Tercero, hacer partícipe a los comerciantes del mercado municipal de esta iniciativa con el objetivo de facilitar la adopción de las nuevas herramientas tecnológicas y promover su uso eficaz. Cuarto, promover campañas de información y difusión dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer el funcionamiento del sistema de pedidos y recogida mediante taquillas inteligentes, destacando sus ventajas en términos de accesibilidad, comodidad y apoyo al comercio local. Bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para defender la propuesta. Gracias. Con esta moción proponemos modernizar el mercado de abasto de Conil mediante la instalación de taquillas inteligentes, tal como dice la exposición de motivos, refrigeradas, que permitan a los clientes recoger sus compras realizadas por canales digitales, que también se explica en la exposición de motivos, o bien aplicaciones móviles o por WhatsApp o como se estime oportuno. El comercio local es una actividad esencial en la economía local y en el empleo. Es un motor para nuestra economía. Pero la competencia de las grandes cadenas y el comercio online ha supuesto un importante desafío. Esta iniciativa busca mejorar la competitividad del mercado, facilitar el acceso a los productos frescos y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, especialmente para quienes
tiene limitaciones horarias o laborales. Además, se garantiza que las taquillas cumplan con la normativa sanitaria, incluyendo control de temperatura, protocolos de limpieza, asegurando la conservación y seguridad de los alimentos. La moción también contempla buscar financiación a través de subvenciones, involucrar a los comerciantes en la implantación y promover campañas informativas para que la ciudadanía conozca y aproveche esta nueva forma de compra, apoyando así el comercio local y promoviendo su digitalización. Por todo esto, pido el voto favorable de todos los grupos. Gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Siempre. Muchas gracias. A ver, suena maravilloso, te lo digo de verdad, suena genial. Pero se generan ciertas dudas en la moción y en el tema de las taquillas. No en la moción, que creo que viene con una buenísima intención, pero sí en poner en marcha una cosa como esta. Primero, ya recuerdo cuando nosotros llegamos y nos sentábamos con el tema del kit digital, que en realidad cuando hablas con los comerciantes, todos los comerciantes, no les gustaba el kit digital. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso tenía que poder contratar personas de más en la plantilla para que se dedicaran al mundo online. En este caso vemos ahí el primer escollo, que las personas que están en un puesto atendiendo les va a costar muchísimo gestionar nada de Internet. Segundo, nosotros nos acercamos a la plaza a hablar con la gente, a ver qué les parecía, porque es coherente, ¿no? Y estuvimos hablando con los comerciantes de allí, a lo mejor no hablé con todos, pero sí con una mayoría que estaban por allí. Y desgraciadamente sus reivindicaciones no están en las taquillas inteligentes ahora. Sí en que tenemos la plaza, una de las plazas más feas que he visto en mi vida. Y que hay cosas que subsanar allí y además son urgentes, y así me lo trasladaban ellos. Entonces les dimos un paseo por la plaza y estuvimos preguntando, y es verdad que ahora mismo no es la prioridad una taquilla inteligente, sino ciertas deficiencias que tiene nuestra plaza que hay que subsanar. Entonces nosotros, por el fondo de la cuestión, que creo que viene con muy buena voluntad, nos vamos a abstener, por no votar que no, pero que es por eso que hemos ido, hemos hablado con los comerciantes, le hemos preguntado sobre las taquillas, no lo veían viable en el aspecto de a lo mejor tener que contratar gente para el mundo online, que los puestos aquellos, su vista y su tal, es hacerlo cara a cara, y después la implantación de estas taquillas, pues desgraciadamente no es la prioridad, que ojalá fuera la prioridad porque todo estuviera perfecto, pero no lo es. Así que tenemos que seguir trabajando para que la plaza de Abasto de Conil sea un espacio más digno, y en eso estamos. Así que nos vamos a abstener porque creo que hay una buena intención en la moción. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, la propuesta que presenta el PSOE hoy aquí, me tengo que decir muchas veces que las propuestas vienen a pleno, que no son inminentemente la acción, no se puede actuar de manera inminente, pero creo que es una propuesta buena y es una propuesta que viene a complementar algo de lo que entendemos todos, que es fomentar el comercio local, el comercio de proximidad, el producto kilómetro cero que tenemos en nuestras plazas, y creo que, aunque a lo mejor quizás ahora no sea esa prioridad, no hay unas cosas que son mucho más prioritarias ahora mismo de actuación dentro del mercado de abasto, pero entendemos que es algo para tener muy en cuenta, también como modernización en este caso de la plaza de abasto, ¿no? Compras en la plaza de abasto, haces tu compra a primera hora, te llevas el mejor producto, lo metes en esa taquilla refrigerada, te das una vuelta por el centro comercial abierto de la bodega, te compras 2 camisetas, 2 bañadores y unas chanclas, recoges la compra que está metida en la taquilla refrigerada y te coges y te vas para tu casa, ¿no? Yo creo que es una comodidad que es bastante importante. Nosotros lo vamos a votar a favor porque creemos que es una propuesta como en fondo existe. Creo que hay las he visto en un mercado que hay en Sevilla, tiene ese tema de esas taquillas. Aparte es una cuestión que es bastante económica, que incluso se podría gestionar desde la propia empresa pública Rosan, y bueno, nosotros vamos a votarlo a favor, entendiendo de que es algo, una propuesta constructiva que en este caso, que aunque no sea ahora mismo lo que se vaya a actuar, pero que esté ahí y lo vemos bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por sí. Bueno, como se ha comentado aquí, el mercado de nuestro pueblo, pues bueno, necesita lo primero realizar algunos arreglos estructurales importantes, porque bien es sabido por todos, por los comerciantes que lo sufren, que cuando llueve, pues bueno, no está en la mejor de las condiciones. Tenemos también que hacer una licitación correcta de los puestos que allí están, tanto los de arriba del mercado gastronómico, que también es el futuro que tenemos, para que
lo hagamos todo más atractivo, porque ahora mismo está en precario y tenemos que hacer una plaza más atractiva. Hay que embellecerla y hay que hacerle a la plaza de Abasto muchísimas cosas. Al fondo de esta cuestión, la verdad que es interesante, pero de cara a afrontar verdaderamente en este mercado y con las peticiones de los que trabajan en él y de los que lo disfrutan, pues bueno, muchas actuaciones anteriores. Estaríamos hablando que estas taquillas, pues bueno, sería algo que tendríamos que tener en cuenta para año 2027, 2028. Yo me voy a encargar personalmente de que estas subvenciones que existen para la digitalización del comercio y modernización de los mercados municipales, que desde la Junta de Andalucía suelen salir anualmente, que este año pues bueno, no hemos podido coger ningún proyecto para esto porque no se encajaba. Nosotros nos vamos a abstener en esta moción, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a trabajar por lo prioritario en el mercado de abasto. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. La verdad que no es fácil, pero sin duda alguna es la tendencia. Cada vez más personas utilizan las nuevas tecnologías, compran a través de Internet y luego que haya una taquilla donde tú puedas ir a recoger la compra, ya sea pescado, verdura y en fin, y que se mantenga refrigerada en esas taquillas inteligentes, pues sin duda alguna viene bien a muchas personas. Quizás no estamos acostumbrados, pero el futuro pasa por ahí, en esa modernización del comercio y esa modernización del mercado de abasto. Aquí se han puesto de manifiesto que hace falta hacer muchas cosas en la plaza, lo habéis dicho todo, en el mercado de abasto, así que os animo a que lo hagáis cuanto antes, que os deis prisita, porque ya el tiempo se agota, ¿vale? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Antes de que cierre el PSOE, a lo que comentaba Almazo, ahora mismo, bueno, había una línea que era enmarcado dentro de los PERTE a través de los fondos europeos, de los fondos Next Generation. Precisamente estaba viendo aquí ahora mismo una noticia de que hace 2 semanas el Ayuntamiento de Ayamonte en Huelva ha presentado 18 taquillas inteligentes de estas a través de esos fondos europeos que se gestionan a través del Ministerio de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bien, gracias por el apunte. Tiene la palabra el grupo proponente para dar el cierre. Y bueno, entiendo que se pueden hacer las cosas de forma simultánea. Tú puedes modernizar un mercado de abasto y arreglar las deficiencias de parte y parte. Es verdad que en el mercado de abasto ya durante la pandemia vimos como ellos propiamente por su canal, por su WhatsApp, hacían pedidos y yo creo que tampoco no es tan complicado, que entiendo que cuando se le muestra una cosa que es innovadora, pues siempre tiene uno un poco de reticencia, pero yo creo que hay que modernizarse y no a un futuro, y cada vez Conil es una ciudad casi, aunque seamos un pueblo, pero estamos cada vez creciendo más. Yo creo que hay que subirse en el carro del siglo XXI y yo creo que es importante que se le den oportunidad de que el mercado de abasto cada vez sea más dinámico. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al punto siguiente. Asuntos de urgencia. No hay. Vale. Punto 10. Dentro de la actividad de control, resoluciones de alcaldía y tenencias de alcaldía. Se han repartido extractos de resoluciones de la alcaldía y tenencias de alcaldía delegada, que comprende desde la número 2060 del 25 de mayo a la 2577 del 20 de junio del 25. Bien, pasamos al punto siguiente. Asuntos de la alcaldía. No se presentan. Ruegos y preguntas. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Comenzamos con el Grupo Socialista. Un momentito. Me pilló. Si no te importa, te voy a hacer 3 ruegos y 5 preguntas, ¿vale? No hay problema. Empiezo por los ruegos. Rogamos se realice el pintado de la señalización horizontal de las vías, ya que los pasos de peatones, yo sé que en movilidad, Paco, solo tiene una persona, pero es que estamos cada vez con más gente y los pasos de peatones están fatal. Y si se pueden poner señales verticales, muchísimo mejor. Otro ruego. En el IES Los Molinos hay un espacio que está cerrado desde hace un montón de tiempo porque se ha caído una cornisa del
un trozo de cornisa de uno de los edificios de él y en Los Molinos. Sabemos que esos edificios, el mantenimiento, pertenecen a la delegación, pero a ver si se puede rogar que se arregle cuanto antes, porque es que lleva unos cuantos meses eso así. Bien, gracias. ¿Vale? Echaremos a la delegación. Y rogamos que se nos dé respuesta a los registros que hacemos durante el mes, porque es que... Y bueno, que hemos hecho actuaciones de limpieza en la localidad, mejoras de las playas, no nos contestan, no se ven las mejoras. Rogamos que nos contesten a los escritos, por favor. De acuerdo. Voy con las preguntas, ¿vale? Hemos tenido conocimiento de que en la plantilla del ayuntamiento hay en este momento un funcionario suspendido en funciones laborales. Queremos saber en qué momento se encuentra la instrucción del expediente contra este funcionario y cuánto tiempo van a tardar en contestar al recurso interpuesto por el mismo, puesto que la ausencia de trabajadores de la plantilla en este momento de tantísima afluencia de personas supone un problema añadido para la prestación de los servicios. Bueno, hay un decreto por el cual se suspende a un agente y, bueno, en base a la protección de datos, si te parece, si quieres te puedo trasladar la información, pero creo que no es óptimo trasladarlo aquí. Y en este caso tiene una temporalidad esa suspensión y está dictaminado de esa manera, bajo su instrucción y demás de todo el expediente. ¿Se ha hecho un requerimiento? ¿Se va a tardar mucho tiempo en contestar, no un recurso? ¿El recurso? ¿A qué te refieres? Es que la persona ha hecho un recurso a la alcaldía o Creo que ha salido la respuesta en estos días, ¿eh? Vale, pues... Sí, sí, no está al salir, vamos, pero creo si no, que ha se salido conteste cuanto antes. Otra cosa, hemos visto en la publicación del BOP número 97 del 27 de mayo la publicación de las bases de la designación de la policía local. Tenemos conocimiento que estas bases han sido denunciadas por parte de un sindicato, porque ya que nos cuentan que este procedimiento, ciñéndose a la ley 6/2023 del 6 de julio de policías locales de Andalucía, en su artículo 26 de jefatura del cuerpo, más concretamente en el punto 2, porque estas bases se han salido no solo a policías locales de este municipio, sino que se ha sacado las bases para que sea cualquier policía de Andalucía o incluso del Estado, que debería de haber sido aprobadas o aceptadas por el ayuntamiento, que entendemos que es la corporación municipal, o por lo menos eso entendemos nosotros al leer el artículo ese de la ley. ¿Se va a hacer algo una vez que sea, vamos, qué va a pasar con esas bases? Porque se han hecho una... En principio nosotros nos regimos por lo que los técnicos nos instruyen de cómo proceder. En el punto 2, si lo lees... Y en base a ese procedimiento es como se ha actuado y es como se ha hecho la publicación y demás. Si hay algún tipo de alegación, recurso y demás, pues se dará a cumplir la respuesta. En el punto 1 se habla del titular de la alcaldía cuando se hace una petición del mismo municipio, pero cuando se externaliza a que se abra la participación afuera de Andalucía o de Andalucía mismo, pone, lo voy a leer literalmente, el nombramiento se habrá de ejecutar entre el personal funcionario de carrera perteneciente a la máxima categoría del pueblo, de la policía local del municipio, o si así lo acuerda el ayuntamiento. Entiendo que el ayuntamiento somos la corporación municipal, ¿no? O el ayuntamiento sobre la alcaldía. Para algunos casos, eso es una cuestión más técnica, Laura. Bueno, pues, para algunos casos se entiende que hay potestad por parte de la alcaldía, para otros casos. En este caso, te digo, se ha actuado conforme a lo que dictaminan los técnicos. Vale. Entiendo que no tenemos que cuestionar ese tipo de cuestiones, ese tipo de planteamiento, y así se ha actuado. Que hay alguna queja, alguna reclamación, pues se atenderá a la misma. Perfecto. Y se actuará en consecuencia, sin más. Perfecto, gracias. Esta para el concejal de Recursos Humanos. Se dice que es muy difícil la contratación de personas a través de las bolsas municipales. Sin embargo, nos comentan personas que están en esas bolsas municipales, que llevan meses en los primeros puestos de las mismas y no los llaman. ¿Qué está pasando con las contrataciones de las bolsas? ¿Cómo que no los llaman? Eso no es cierto. Se están llamando a la bolsa continuamente. 33 trabajadores hemos contratado de las bolsas de este ayuntamiento. Es que no sé, a lo mejor lo ideal es que me preguntes y yo te contesto. Te lo han dicho, me lo han contado, Laura. Me lo han dicho, me lo han contado. Sí, pero que me han dicho. Nosotros llamamos a las bolsas continuamente. Me lo ha dicho una persona que ha estado antes trabajando y ahora está en la bolsa y no lo han llamado. Es que no puede ser cierto.
Si está en una bolsa, se la ha llamado. De hecho, hemos cometido algún error puntual y se ha rectificado de las mismas bolsas. Entonces, eso de que no se está llamando, eso no es cierto. Bueno, otra pregunta también para el concejal de Recursos Humanos o de Policía, no sé a quién se lo tengo que preguntar. Esta mañana hemos podido comprobar una denuncia de un sindicato de la policía que dice que se han recibido un correo para la presencia de policías en la playa con unas condiciones tanto horarias como económicas que no son las recogidas en el acuerdo de mejora. Incluso manifiesta la intención de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Por lo que sabemos, el servicio comenzará en julio y terminará a finales de agosto. Por lo que entendemos que se incumple lo que dijo el concejal en la radio de que este fin de semana iba a haber policías en la playa, porque este fin de semana estamos en junio todavía. Y que en el mes de septiembre, no, por lo menos por lo que nos hemos podido informar, no va a haber policías en la playa. Porque se han negociado esos cambios de criterios y ya en el acuerdo de mejora se recoge la policía en la playa. Creo que debería de informarse un poco mejor, ¿vale? Bueno, pero vale. yo le voy a explicar. Lo que hay es una proposición del jefe a su plantilla, que es como debe ser. Políticamente nosotros queremos que haya policía en la playa y el jefe ha hecho la proposición o ha explicado a su agente cómo quiere montar la playa. Pero no es una no es que no es una cuestión es una cuestión organizativa. Bueno, pero de se han la cambiado jefatura. los criterios. No es que se hayan cambiado los criterios. No es que De horarios, de personal No sé. que va a estar en la playa. Bueno, pues no sé, lo mismo no me han mal informado o me han mentido. Yo le digo contado. que yo he hablado con sindicatos de policía y en principio no le ha parecido mal. No le ha parecido mal. Es una proposición que está ahí y entiendo yo que este fin de semana habrá policía en la playa. Bueno, esperemos que así sea y que estén de acuerdo todos los policías y que si hay que hacer un cambio de criterio, que se tenga en cuenta a los sindicatos para la negociación, que es lo propio y lo que se hace normalmente. Es que hablan de una negociación cuando al final es un criterio organizativo del jefe de la policía que Pero pone es que sus ya está pautas. contemplado en los acuerdos de mejora cómo se funcionaba en la playa. Si se va a cambiar ese criterio, habrá que negociarlo, serio. Eso es tan fácil. Es que yo entiendo que no se ha cambiado el criterio. Ah, bueno. Yo lo entiendo así. Voy a ver la propuesta completa, pero yo entiendo que el jefe de la policía, la propuesta que me han contado a mí, el jefe no de la tiene nada que policía, ver con lo que viene en el acuerdo de mejora. el jefe de la policía que sabe del convenio, de los anexos y de los acuerdos de mejora, que él sabe lo que está haciendo, habrá hecho una propuesta dentro de esos acordes. Yo entiendo que este hombre que es jefe de policía y lo ha sido durante muchos años, pues tendrá la capacidad y tendrá el saber como para poner un acuerdo o una propuesta. Que ese hombre no tenga conocimiento. Yo le estoy diciendo, yo le estoy explicando. Si usted quiere que le explique, le explico. Si no, pues lo dejamos ahí. Claro, por supuesto. Yo le digo que este hombre que es jefe de policía y ha sido jefe de policía muchos años, sabrá qué criterio tiene que seguir dentro del acuerdo o del marco del acuerdo de mejora o del anexo de policía. Cuando te lea la petición, si tienes a bien, me lo comenta. Sí, claro. Para por lo menos estar informada también de claro, primera mano de lo que pasa. Por supuesto. Y la última pregunta es en cuanto a la contratación. Hemos tenido conocimiento por medio de los sindicatos de este ayuntamiento que están denunciando que se ha contratado una empresa privada para realizar labores de limpieza. Quisiéramos saber si se ha hecho a través de un contrato privado o un contrato menor, si se ha hecho una licitación, cuánto nos ha costado, cuántas personas van a contratarse y qué zonas se van a asignar para la limpieza. Vale, se te dará toda la información, se te va a trasladar, pero bueno, no es que se haya hecho, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la limpieza del mercadillo, por ejemplo, ¿no? Se viene haciendo ese tipo de contrataciones, se os trasladará toda esa información detallada. Es información por saber cómo es el tipo de contrato. No, es que has dicho, se ha hecho, digo, no, se viene haciendo. Bueno, se viene haciendo, yo no digo que sea lo contrario, tiempo, pero que se os trasladará toda la información. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. ¿El Grupo Izquierda Unida? No, vamos a preguntar. A ver, vamos a insistir en lo mismo, porque yo qué sé, yo, Sergio, te oigo y me da la impresión de que no sabes con quién estás hablando, o quiénes estamos aquí, o que no entendemos cómo funcionan las cosas. La primera pregunta que le hago al equipo de gobierno, que me conteste quien quiera. ¿Os parece bien que a estas alturas del verano le presentéis una propuesta a la policía? ¿De verdad? ¿Os parece normal algo que se tenía que haber empezado a negociar hace ya 3 o 4 meses? Eso es lo primero.
Lo segundo, hay un acuerdo de mejoras, que os la habéis saltado a la torera. Ustedes me llamaban a mí dictador. ¿Dónde os quedáis vosotros? Yo me quedo en Braga, al lado vuestra. Hombre, por favor. Un acuerdo de mejora que os lo saltáis a la torera. Y ahora le echáis las culpas al jefe. No tenéis ni la valentía de decir, no, esto lo ponemos nosotros encima de la mesa. Hombre, por favor, no nos queráis hacer tonto con la policía, ¿eh? ¿Con quién habéis negociado? ¿Os sentáis con los sindicatos para ver si están de acuerdo en la propuesta o negociáis con los amiguetes? Hombre, vamos a dejar las cosas claras, que no somos tontos. Sergio, vamos a ver. Y no te rías, porque te estoy diciendo la verdad y lo que piensa la policía. Hombre, no es normal. Aparte usted, yo termino, mira, aparte usted está haciendo una propuesta, o el jefe de la policía, no sé si no os habéis enterado, donde le va a salir mucho más caro a este ayuntamiento la playa. Pero mucho más. Porque antes había una productividad que era de 140 euros si hacía 12 servicios en la playa durante el mes, 12 como mínimo. Es decir, se le daba a aquel policía que más trabajaba, pues se le daba esa productividad. Vosotros como mínimo están 750 euros la productividad al mes. Por lo tanto, estáis tirando el dinero. Haber hecho esto con tiempo, haberlo pensado. Ya obtuvimos este problema el verano pasado. Seguimos con el mismo problema en la playa. ¿De verdad? ¿Dónde estáis? ¿Qué planificación tenéis vosotros? Por lo tanto, mi respuesta es, mi pregunta es, ¿os parece correcto lo que estáis haciendo a estas alturas ya del verano? Ahora me venís con este tipo de cuestiones, cuando la policía tenía que haber empezado, además, terminar el 15 de septiembre, como mínimo. Antes terminaban esa fecha. Nada más. Yo contesto. Ya echaban falta las lecciones de Juan Bermúdez. No, no, esto no son lecciones, amigo. Voy a contestar. Voy a contestar, ¿vale? Ya yo echaba de menos las lecciones de Juan Bermúdez. Yo las echaba de menos totalmente porque ya era hora de que en este pleno Juan Bermúdez nos diera una lección de cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que gobernar. El problema de la policía local es un problema de base de plantilla, de que hay 36 efectivos donde debería haber más de 50. Y yo recuerdo que había un gobierno que amortizaba plazas de policía para meter otras plazas, ¿vale? Entonces, el problema de base de nuestra policía es la falta de efectivos, ¿eh? Y que hay que pedirle a la gente que haga trabajo en su tiempo libre. ¿Me he explicado correctamente o no? Me he explicado correctamente. El problema de base es la falta de efectivos, 36 efectivos, mientras que otro gobierno amortizaba plazas de policía para meter otras plazas. Eso partimos de base, ¿vale? Eso vamos a partir plazas, Sergio? De la base. ¿Cuántas plazas? ¿Puedo terminar o no puedo terminar? No te pongas nervioso, Juan. Yo contesto la pregunta, no te me pongas nervioso. Yo voy a contestar lo mismo con la alcaldesa, a la pregunta. En turismo hacíamos lo mismo, pintábamos iglesias. Estaría estupendo que nos dijera usted cuál es la propuesta que ha puesto el jefe encima de la mesa, porque parece ser que usted sabe perfectamente cuál es la propuesta que ha puesto el jefe encima de la mesa. ¿Ha terminado? Parece ser, no he terminado, parece ser que usted lo sabe. No obstante, no es echarle las culpas a nadie, está usted equivocado. ¿Usted qué negociaba? ¿Qué es lo que negociaba? Dígale al pueblo, ¿usted qué es lo que negociaba cuando se sentaba? Dinero, ¿no, Juan? Eso es lo que usted negociaba. Entonces, yo le estoy diciendo que nosotros hemos pedido a la persona competente, que es el jefe en este caso, si fuera otra delegación, sería el técnico, le hemos dicho, queremos que haya un servicio de playa. El hombre ha hecho su servicio de playa, se le ha propuesto a la plantilla y ahora veremos si tiene el resultado que todos esperamos. Ya está, no hay más. Para darle más vuelta, parece que usted sabe más que yo, porque sabe cuál es la propuesta que tiene y sabe que va a costar más. Y sabe que no se está haciendo bien y que hay un acuerdo de mejora. Yo le digo a usted que yo dudo mucho que el jefe de la policía local de Conil se salte el acuerdo de mejora a la torera en contra de la ley. Vamos, yo lo dudo muchísimo. Pero bueno, lo veremos en el servicio de playa. Es que... Lo primero, mira, Sergio, si tú no sabes la propuesta que le habéis presentado a la policía, mal vamos, ¿vale? Esto es un desastre, ¿vale? Si el jefe de la policía se ha sacado de la manga una propuesta y ustedes no la conocéis, esto es un desastre ya total y absoluto. Y sí, yo negociaba, me sentaba a negociar con la policía. ¿Sabe qué negociaba? Negociaba tiempo. El tiempo de los policías, de los trabajadores. Y tú sabes que el tiempo de los trabajadores cuesta dinero, ¿verdad? No trabajan gratis, Abrir plaza no. O tú trabajas gratis, ¿no? Abrir plaza no. ¿Vale? Y luego negociábamos tiempo libre de la gente. Lo segundo, mira, amortizamos en un momento determinado, cuando solo estaba al 0,5, es decir, tenías que amortizar 2 plazas para conseguir una, ¿vale? En la época de crisis más acuciante, en concreto creo que fue en el año 2012, 2013, fíjate, se tiene que ir al pasado, para meter un arquitecto en este ayuntamiento.
porque urbanismo es importante. ¿O no es importante urbanismo? Sergio, ¿es importante que policía, entiendo? ¿Vale? Pero es importante urbanismo también. ¿No decía usted que la oficina técnica necesitaba refuerzo, personal, que había muy poca gente? ¿Quién habéis entrado ustedes? ¿Quién habéis metido? ¿A quién habéis metido? ¿No? Por lo tanto, creo que la oficina de urbanismo tiene si en un momento determinado, si en un momento determinado hubo que tomar una decisión por el contexto y por la situación, no recurrir más al pasado ya está bien. Lo que no es normal que a esta fecha no haya policía en playa. Os habéis saltado el acuerdo de mejora de la policía. Parece que acaba de llegar, Juan. Es que parece que acaba de llegar. Es que usted quiere dar lecciones aquí. Usted quiere dar lecciones. Y déjese asesorar un poquito. Y no escuche solo a unos. Escucha a todos los policías. Usted le da un asesoramiento cuando usted quiera. Nos sentamos y me explica cómo se gobierna. ¿Cómo se gobierna los policías? Los policías no. Una parte de la policía. Los policías. Hay que escucharlo a todos. Policía, exactamente. A todos. Exactamente. Sí. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí. Tengo otra pregunta. Desde hace más o menos un año sabemos y nos consta que está un punto limpio móvil en la nave de servicio. Nuestra pregunta es ¿para cuándo estará ese servicio para el beneficio de los ciudadanos? Cuando podamos disponer de personal que pueda trasladar ese punto móvil, pueda también asesorar a la población, darle sus indicaciones y demás. En el momento que dispongamos de plantilla suficiente, ese punto móvil estará en la calle y estará con la pretensión que tiene, que es ir trasladándose de lugares para ir concienciando a la ciudadanía. Bueno, esperemos cuanto antes. Gracias. Otro. La Hacienda, llevamos escuchando que va a haber presupuesto como 2 años, lo que lleváis de legislatura. Era una prioridad para vosotros y no sé qué ocurre con los presupuestos. Tiene 3 opciones. Va a haber presupuesto este año, no va a haber presupuesto y la tercera opción, por favor, no la coja, que es la de le contesto por escrito, ¿vale? Sí, va a haber presupuesto. Sí, ¿no? Seguro. ¿Para qué fecha? Pues yo calculo para octubre lo tenemos. Vale, a ver. ¿Va a contar usted con la oposición? Muy bien, y la última pregunta, ¿vale? No sé a quién procede, la verdad, porque yo no sé, porque aquí cuando se habla de personal y se habla de una delegación, apuntáis al concejal, incluso vosotros mismos apuntáis al concejal de personal como culpable y ya uno no sabe a quién le va a preguntar, ¿vale? Pero estamos asistiendo en estos últimos tiempos a una privatización de los servicios, ¿vale? Y encima tenéis el descaro de decir a través de redes sociales, que ni siquiera salís a defenderlo vosotros dando la cara, sino la verdad sea dicha, que no hace falta mirar quién la lleva, diciendo que Izquierda Unida hacía lo mismo. No, mire usted, Izquierda Unida no hacía lo mismo. Izquierda Unida no contrataba a una empresa y metía a 10 barrenderos, ¿vale? Como habéis hecho vosotros. Eso es ilegal. Si lo habéis hecho, estáis cometiendo un delito. Estáis incumpliendo el artículo 43 del Estatuto de Trabajadores. La cesión de trabajadores no se puede dar. ¿Por qué no habéis llamado de las bolsas a esos trabajadores? ¿Por qué recurrir a una empresa privada? Estáis privatizando el servicio, además, de manera ilegal. O sea, estáis incumpliendo el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Supongo que os lo habrán dicho, ¿no? Los sindicatos. Y, por lo tanto, cuidadito con lo que hacéis. Porque sí, nosotros contratábamos a empresas de la localidad, claro que lo hacíamos, ¿vale?, para cuestiones puntuales en un momento determinado, que había que limpiar un jardín, pero no como vosotros, que le dais el mantenimiento de determinada zona a determinadas empresas. No, así no. Y sí, es cierto, contratábamos una empresa para la recogida de la basura en las romerías. ¿Qué vais a hacer con esos 10 trabajadores? ¿Qué vais a hacer sabiendo que estáis incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores? Y eso puede traer consecuencias para la empresa cedente, como para la empresa receptora, en este caso el ayuntamiento, y para aquellos que hacen este tipo de contratos. Cuidadito, que es algo muy grave, ¿eh? No es una tontería. Así que, ¿qué vais a hacer en ese sentido? Se te trasladará por escrito, Juan. Ah, vale, muy bien, por escrito. Vale. Pasamos a los ruegos. Vale. Katy, la pista de Ávila, ruego que la decentéis cuanto antes, ahora en verano especialmente, sabe que pasa mucha gente por allí para la playa, dirección a la playa, y la verdad es que está en muy mal estado, ¿vale? La pista de Ávila, este año es verdad que tenemos muchísimos carriles, que se han adecentado ya algunos y estamos adecentando. La pista de Ávila se ha pedido el presupuesto y te voy a ser sincera, es una barbaridad lo que cuesta la pista de Ávila. Es por lo que vosotros lleváis años que tampoco adecentabais la pista de Ávila.
creo yo. Siendo yo concejala de campo, creo que la pista de Ávila se hace centro prácticamente casi todos los años. Te quedaría a lo mejor algún año, pero pues mis casi todos los años. Según el técnico, no era lo mismo. Pues yo te digo que sí. Vale. Vamos, que lo hacía yo. Bueno, de todas maneras, si me entra dentro del presupuesto, se arreglará la que está por la parte que da a la playa, de los Fuguillas. Es que es grandísima y estamos mal. Que va de la carretera a las parcelas. Sí. Hasta la playa de Fuguilla, aquella de allí. ¿De las parcelas? No, al final, el carril se llama pista de Ávila. Lo que atraviesa por el Y eso se adecentaba porque los vecinos que viven en toda esa zona, en el Colorado, cogen esa pista. Y ese carril es muy transitado en verano. Y todos los veranos se arreglaba ese carril. Pues fíjate, todos los veranos no se arreglaba. Yo pensaba que no se arreglaba. Pues no es lo que nos dicen los técnicos. Lo que pasa todos los que veranos se arreglaba esa carretera. Sí, no. Bueno, y ya está. Es decir, si se queda no alguna, se arreglaba. búscalo y tráelo, Antonio, ¿vale? Venga, perfecto. Antes que nosotros pintábamos también centros culturales y pintábamos cosas. Antonio, búscalo y tráelo, ¿vale? Venga. No, que cuando hay, porque este año es verdad que tenemos presupuestado más carriles que nunca. Por favor. Buenas noches. A la concejala de campo, también a Katy, rogamos que se arregle el boquete que hay en la primera curva del carril del Chaparrillo, ¿vale? Sí. Que es una curva bastante peligrosa, que tiene muy poca visibilidad y bueno, pues el boquete que hay ahora mismo lo hace más peligroso todavía. Tengo conocimiento ya de ese boquete. Y luego, por otro lado, en la carretera del Pradillo, tanto el carril bici como los arcenes están invadidos por las hierbas, ¿vale? Así que a ver si se puede... se le ha reclamado a Diputación. Ese se ha reclamado. Queda un juego, creo. A ver, nosotros ya lo trajimos aquí, a la concejala de servicios, le rogamos, le rogamos que por favor arregle el acerado que hay justo en la calle Carretera, justo detrás del antiguo edificio del Servicio Andaluz de Empleo. Justo detrás hay unos boquetes, los lozas están levantados y ya ha habido algún accidente ahí, ¿no? Por lo tanto, a ver si podéis pasar por allí. Lo dijimos hace ya como 3 o 4 meses, a ver si podéis. Y luego en el carril Pilaíto hemos visto que ha habido unas obras, ¿vale? Que se ha levantado la carretera, se ha quedado una parte tapada con albero. Los vehículos que pasan por ahí, creyendo que eso es inestable, pues se pegan, total, que resulta incluso peligroso. A ver si podéis hacer que la empresa lo asfalte, ¿no? Y eso quede medianamente bien, ¿no? Y que no suponga un peligro, ¿vale? De acuerdo. Nada más. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Punto siguiente, no hay. Se levanta la sesión. ¿Hay asuntos del público? No, nada.